¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este encuentro digital que, como siempre, celebramos desde aquí, desde la redacción central de La Voz de Galicia, una sesión, la de esta mañana, que se enmarca dentro de la iniciativa 5 años, 5 retos en cáncer de pulmón, del Grupo Español de Cáncer de Pulmón y de la compañía BMS. Visibilizar la importancia, la gravedad de este tipo de tumores, hablar también de las necesidades desde el punto de vista puramente sanitario, pero también desde la óptica de los pacientes, son algunos de los retos que nos hemos marcado esta mañana en esta sesión, en la que también nos vamos a detener también en lo más próximo, en lo nuestro, en Galicia, de la importancia de la prevención, también de ese diagnóstico precoz, de los tratamientos, de cómo se ha ido avanzando en las terapias en este asunto, en cáncer de pulmón. Les vamos a hablar en el transcurso de este encuentro, para el que contamos con la presencia de 4 invitados. Antes, permítanme que les ofrezca algunos datos extraídos de uno de los últimos informes del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, porque son realmente significativos para comprender incluso mejor, antes de comenzar este debate, la realidad actual, el escenario en el que nos movemos. En la actualidad, el cáncer de pulmón, el tumor de pulmón, es la primera causa de muerte de cáncer aquí en nuestro país, en España. El perfil mayoritario de paciente al que se le diagnostica un cáncer de pulmón, un asunto del que hablaremos, es el de un varón de unos 64 años y con una patología avanzada. Y un dato que seguramente no les llama tanto la atención: el tabaco es el factor de riesgo presente en el 86% de los pacientes registrados. Un dato para la esperanza: gracias a la investigación, el de pulmón es el cáncer con mayor incremento de supervivencia a nivel mundial, pero todavía pues está lejos de otros conocidos por todos ustedes, como son el de mama o el de colon. Un asunto sin duda importante, al que hoy nos vamos a acercar de la mano, como les digo, de 4 invitados que hoy nos acompañan aquí en la redacción de La Voz de Galicia. María Jesús García Blanco es responsable del programa galego de Vidas sen Tabaco. Bienvenida, buenos días. Buenos días, María. Gracias por acompañarnos. Alberto Ruano es el coordinador de epidemiología del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Buenos días también. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Sergio Vázquez, el jefe de oncología del ULA, del Hospital Universitario Lucus Augusti. Buenos días. Buenos días y muchas gracias. Y Gemma García Abril, la gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en A Coruña. Bienvenida también. Gracias, María. Buenos días. Vamos a hablar en primer lugar de la importancia de la prevención, un asunto que yo destacaba en la portada de esta mesa, en este inicio, en esta presentación. ¿En qué se ha avanzado, en qué se ha incidido, qué pasos se han venido dando? Comienzo por este lado, en este ámbito tan importante como es el de la prevención. Sí, a mí me gustaría destacar que, en primer lugar, que el cáncer de pulmón, de todos los tumores más frecuentes, pues es quizás el único más claramente prevenible, ¿no? Porque luego tenemos cáncer de mama, colorectal, próstata, tienen sus factores de riesgo, podemos actuar sobre ellos, pero de manera clarísima tenemos el cáncer de pulmón, cuyo principal factor de riesgo es el tabaco y que es totalmente prevenible, ¿no? En ese sentido, en lo que es el consumo de tabaco, prevalencia de consumo de tabaco, pues se ha avanzado mucho en los últimos años, pero sí que me gustaría destacar un dato que para mí es muy importante y que demuestra que nosotros no hemos sido todo lo rápidos que deberíamos de haber sido en la actuación frente a este factor de riesgo. En el año 1987, la mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres americanas superó a la mortalidad por cáncer de mama. Estamos hablando de hace 34 años y precisamente porque las mujeres americanas comenzaron a fumar de forma masiva antes que las españolas. Actualmente la prevalencia de consumo de tabaco en España y en Galicia sigue siendo muy alta, bastante más alta que en los países de nuestro entorno, con lo cual tenemos pues un factor de riesgo sobre el que actuar. Sí que es verdad que ha bajado mucho en hombres, no tanto en mujeres, pero tenemos también otros factores de riesgo que son relevantes, ¿no? Hay uno particularmente relevante en Galicia y en otras zonas de España, como es la exposición a radón residencial, y que es el primer factor de riesgo del cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado, según la Organización Mundial de la Salud, y el segundo factor de riesgo en personas fumadoras o exfumadoras. Luego tenemos otros factores de riesgo que también pueden significar un riesgo importante para algunos sujetos. Estamos hablando de diversas ocupaciones que sabemos que aumentan de manera significativa su riesgo de cáncer de pulmón, con lo cual tenemos 3 elementos sobre los que pues se puede actuar.
Efectivamente, ocupaciones laborales más significativas aquí en nuestra comunidad, y mencionaba también esa exposición al radón. Ya les decía yo en el inicio también que nos vamos a acercar, este asunto también aquí a nuestra comunidad. Doctor Vázquez, ¿en qué línea se viene trabajando? ¿Qué logros y qué carencias todavía en este capítulo de la prevención? Yo, bueno, un poco incidir en lo que ha comentado Alberto, pero creo que también es importante comentar que, aparte de que sí que es cierto que la incidencia en España de cáncer de pulmón en mujeres está aumentando mucho en los últimos años por encima de porcentaje por encima de los hombres, también la mortalidad que está aumentando también en los últimos años, y es que lo que estamos viendo últimamente es un incremento del consumo entre los adolescentes, ¿no? Y yo creo que aquí es donde tenemos que realmente empezar a incidir en nuestras campañas de prevención, tanto públicas como grupos cooperativos, que ya está haciendo el Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Entonces yo creo que esto es realmente importante, ¿no? Y pues también otro tema también importante, ¿no? Y aunque sí que es cierto que hay factores, obviamente, potencialmente prevenibles, como es el tabaquismo, ¿no? o el tema del radón, asbesto, factores ocupacionales, etcétera, que tienen relación con el cáncer de pulmón. El tabaco puede suponer un 85% de los cánceres de pulmón, pero un 15% de cánceres de pulmón que no tienen relación con el tabaco. No podemos, por lo tanto, estigmatizar a esta población, y hay que tener en cuenta que hay un porcentaje cada vez más importante de pacientes de cánceres de pulmón que dependen para su crecimiento de una serie de alteraciones genéticas potencialmente tratables, y que además están relacionadas, cuando se tratan, con un incremento significativo en la supervivencia, cuya causa no es el tabaco, ¿no? sino que crecen a través de una sola vía, y que bloqueando esta vía podemos controlar durante mucho tiempo ese tipo de tumores, ¿no? Entonces yo creo que hay que incidir también en todo esto y dar un mayor conocimiento a lo que es ese tipo de vías, ¿no? moleculares. Bueno, nos gustaría además que este encuentro, seguro que coinciden conmigo, sirviera también para incidir en esa prevención tan necesaria. Aquí nos acompaña la responsable de ese programa galego de Vida sen Tabaco. Claro, hemos hablado de cómo las mujeres nos hemos ido sumando a este hábito, pero ahora decía el doctor Vázquez, también preocupa mucho los jóvenes. ¿Cómo está funcionando este programa autonómico? Bueno, este programa autonómico, yo creo que si hay algo que tenemos que estar orgullosos es que llevamos desde el año 1993 trabajando en el tema de tabaco de una forma, digamos que muy diversa, porque hacemos diferentes actuaciones. Sin ninguna duda, si a alguien le preguntan, aunque hay otras causas, cuál es la causa del cáncer de pulmón, es el tabaco, ¿no? Y por eso tal vez existe este programa específico. Aunque es verdad que seguimos teniendo una alta prevalencia, a mí me gustaría resaltar que Galicia, precisamente a nivel nacional, es la comunidad que tiene menor prevalencia actualmente. Creo que eso es debido al trabajo continuado que se está llevando a cabo desde la Dirección General de Salud Pública. ¿Qué hacemos? Bueno, pues trabajamos pues en el factor de riesgo, en el tabaquismo. ¿Cómo lo hacemos? Pues de muy diferentes maneras, actuando sobre la población, con campañas de sensibilización, con campañas informativas y sobre todo con campañas que hacen que la población tenga una participación activa, ¿no? Yo creo que todos los que estamos a la mesa conocemos la Red Gallega de Playas Sin Humo, que es un referente a nivel nacional de este tipo de actuaciones, porque hace que sea algo voluntario y lo que hace es que la propia sociedad intervenga en un programa de prevención. Ha tenido una gran acogida y nos está permitiendo ampliar espacios que la normativa actual no controla, ¿no? De una forma, digamos, que a nivel individual es una opción personal, acceder a estos espacios en donde no se puede fumar de forma voluntaria, como son las playas. Estamos trabajando en la ampliación de estos espacios, fuera de la normativa, espacios públicos. Eso por una parte, que sería, digamos, la parte de desnormalización del consumo en la población, que es muy importante, sobre todo, para lo que decías de la incidencia en los jóvenes. La imagen del adulto es muy importante a la hora del inicio del consumo. Por lo tanto, todas las acciones que desnormalizan el consumo son claves para avanzar en este sentido. Por otro lado, tenemos programas preventivos específicos en el ámbito educativo para prevenir el inicio del consumo en los escolares de 12 a 14 años.
Llevamos también desde el año 2002 con un proyecto que comenzó a ser europeo y ahora sigue siendo a nivel nacional, Clases en Fume, y tenemos una participación constante y en este caso son los propios escolares los que van descubriendo los beneficios de no iniciarse en el consumo de una sustancia que genera adicción en un porcentaje altísimo de la gente que lo consume. Por lo tanto, evitamos el inicio y reconducimos las pequeñas situaciones de adolescentes que han iniciado el consumo. Por otro lado, también hacemos programas de cesación, apoyo para aquellos fumadores que quieren dejar de fumar. Estos programas, aparte de los materiales o los protocolos que se facilitan a los profesionales, también algo muy importante, creo yo, desde mi punto de vista, es la formación específica sobre la intervención en tabaquismo a nuestros profesionales sanitarios. Saber cómo hacer una correcta intervención es importantísimo porque va a ser clave a la hora de los resultados, que lo que queremos es ayudar a nuestro fumador en su proceso de abandono. Sin ninguna duda, el hecho de que en el año 2020 se iniciara la financiación de los fármacos con una evidencia respaldada como apoyo a la cesación, pues nos ha permitido ver que ya hay más de 5.000 gallegos y gallegas que se han acercado a sus centros de salud para recibir esa ayuda. Yo creo que es importantísimo. Entonces, digamos que trabajamos en diferentes aspectos. Esto simplemente es una pequeña muestra de lo que se hace, pero que para que veamos que tocamos diferentes ámbitos. A los que pues, se han iniciado en este hábito de consumo de tabaco y sobre todo que sirva también, lo apuntaba la responsable de este programa galego de vidas en tabaco, que sirva también este encuentro, insisto, para que les lleguen esos beneficios de no consumo, en este caso de tabaco, teniendo en cuenta pues esa vinculación estrecha que tiene con el asunto que hoy nos ocupa, como es el cáncer de pulmón. Desde el punto de vista de las asociaciones de pacientes, les decía que nos acompaña también Gemma García Abril, la gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en A Coruña. ¿Cómo están funcionando todas las acciones que se están haciendo en favor de esa prevención? Sí, en la asociación llevamos trabajando la prevención muchos años. Tenemos un programa que se llama Vivir sin Tabaco y que está orientado a personas que quieren dejar de fumar. Este programa tiene una serie de materiales que se pueden descargar en nuestra web. Ahora, como novedad, tenemos una aplicación que es Respirap, es una app que ayuda a las personas que quieran dejar de fumar a abandonar el hábito. Y por otro lado hay una serie de materiales publicados. En Galicia hay más de 400.000 personas que son fumadores y otra de las líneas que tenemos es la sensibilización a través de nuestras campañas para que esas personas conozcan los riesgos que provoca el tabaco y dejen de fumar. Y además de esta línea, este año hemos incidido mucho en los fumadores pasivos, sobre todo en niños y adolescentes. Esas personas, si están rodeadas de fumadores, no pueden evitar el consumir el humo del tabaco y también están en un riesgo de contraer una enfermedad que ni siquiera ellos mismos han decidido. La campaña de este año se ha centrado sobre todo en prevenir que niños y adolescentes estén expuestos al humo y solicitamos en esta campaña a las autoridades sanitarias una serie de medidas, ¿no? Entre ellas que se modifique la ley del antitabaco y que sea más rigurosa, que se cumplan las medidas. Solicitamos menos publicidad de las marcas de tabaco, sobre todo en los programas dirigidos a niños y adolescentes. Solicitamos que los precios de las cajetillas de tabaco suban, sean más caros, ¿no? Como son en otros países europeos, de manera que el tabaco sea menos asequible. Y también insistimos en la necesidad de tener esos espacios, ¿no? que comentaba María Jesús, para que estén libres de humo, que no solo sean las playas, ¿no? Sino también pues, que haya estadios en los que no se pueda fumar. Bueno, ahora con la pandemia pues, esa normativa se ha ampliado, ¿no? Hicimos una campaña muy fuerte de terrazas sin humo, porque no solo el fumador activo es el que
está sometido a este riesgo, sino que los fumadores pasivos también pueden contraer cáncer de pulmón simplemente por la exposición al tabaco, y queremos una vida sana y sin tabaco. Bueno, el del diagnóstico precoz es un capítulo importante en absolutamente, bueno, cualquier tipo de cáncer, de enfermedad. En el que nos ocupa hoy, ¿qué complicaciones, qué agentes juegan aquí algún papel en todo este proceso para complicar quizás que no llegue siempre ese diagnóstico precoz? Sí, a ver, el diagnóstico precoz en el cáncer de pulmón es fundamental, ¿no? Sí que me gustaría, antes de empezar con el diagnóstico precoz, hacer un inciso y lanzar un mensaje a los fumadores, porque el beneficio de dejar de fumar se ve desde el minuto 1 en que una persona deja de fumar. Y grandes estudios nos están indicando que si una persona es fumadora frente a una persona que nunca han fumado, estamos hablando de 10 años de vida menos, es lo que se estima, de un fumador frente a una persona que nunca ha fumado. Y lo que comentaba Gemma es importantísimo dentro de las estrategias antitabaco, que no es otra cosa que al aplicar las estrategias de la OMS, de la estrategia Empower, y fundamentalmente dificultar la accesibilidad al consumo de tabaco, particularmente en los menores, que son los que tienen menos recursos económicos. En este caso, aumentando los impuestos, ¿no? Actualmente España es el estanco de Europa, porque es uno de los países europeos que tiene un tabaco más barato. Solo hay que ver lo que ocurre en la frontera francesa, y esto es un grave problema. En cuanto al diagnóstico precoz, que me corrija el doctor Vázquez después, pero tenemos un problema entre comillas, acerca de la inespecificidad de la sintomatología del cáncer de pulmón, porque tiene unos síntomas pues, muy comunes, cierta dificultad respiratoria, tos, en algunos casos ya un poco más avanzados aparece un poquito de sangre en el esputo, aunque esto no es muy habitual, y luego también bueno, pues un síndrome constitucional, ¿no? de delgadez, falta de apetito y demás, ¿no? Y esto es complicado a veces de diagnosticar, y el principal problema, desde luego, es que cuando se diagnostica, aproximadamente la mitad de los casos están en un estadio avanzado, que complica mucho su tratamiento, ¿no? Para esto, estudios recientes están proponiendo pruebas de cribado, aunque son tremendamente, bajo mi punto de vista, polémicas, porque partimos de un cáncer prevenible al cual tenemos que radiar a una persona con una radiación intensa y repetida durante un tiempo para poder detectar precozmente pues, un cáncer pulmonar, pero que genera además muchos falsos positivos. Estos son falsas alarmas. Son nódulos pequeños que hay que seguir para confirmar o descartar el diagnóstico. Esto no ocurre en otro tipo de cribados, ¿no? Alternativamente, tenemos toda una serie de estrategias que se han demostrado también en el Reino Unido, de información a la población general, fundamentalmente fumadores, de que acudan a su médico cuando tengan alguno de estos síntomas, ¿no? Campañas se llaman Estate Alerta en cuanto al cáncer, Behavioral Cancer, que han conseguido reducir en torno a un 10% la frecuencia del diagnóstico avanzado a través de esta consulta precoz, ¿no? Y yo creo que la población en general también tiene que ser muy consciente de que si fuma tiene una elevada probabilidad de poder desarrollar un cáncer de pulmón, y particularmente también creo que en el ámbito de la atención primaria es importante que los médicos de atención primaria sean conscientes de que comenzamos ya a tener una frecuencia alta de mujeres con cáncer de pulmón dentro de sus respectivos cupos. Esto implica que la probabilidad preprueba de que una persona, pues una mujer, 60, 65 años, que esté consultando, pues porque tiene algún tipo de esta sintomatología, pues nos puede estar indicando de que efectivamente tiene este tumor y que entre dentro de la cascada diagnóstica. ¿Qué más podemos apuntar, doctor? En este sentido, que me parece más importante y práctico para los seguidores al respecto de la sintomatología,
Y después al respecto de cómo podemos todavía mejorar más ese diagnóstico precoz. Sí, yo creo que hay que distinguir, y yo creo que esto es importante para la población general, lo que es el diagnóstico de lo que es el screening, ¿no? El diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz es cuando un paciente tiene síntomas, ¿no? Fundamentalmente de tipo respiratorio, y que acude a su médico de cabecera o al servicio de urgencias y entra en una serie de un proceso pues, para llegar a un diagnóstico pues, lo antes posible, ¿no? El screening son campañas normalmente de ámbito público, de ámbito estatal, en pacientes asintomáticos, en este caso de alto riesgo porque son pacientes fumadores de alta carga tabáquica, más de 30 paquetes de cigarrillos año, y que tiene que demostrar un beneficio en supervivencia global como así lo ha hecho, ¿no? Con respecto al diagnóstico precoz, afortunadamente en Galicia disponemos de vías rápidas en el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón, ¿no? En el que ante cualquier sospecha diagnóstica por un síntoma como puede ser tos, puede ser un poquito de sangrado, puede ser un dolor torácico, si hablamos ya de pérdida de peso ya son enfermedades más avanzadas, entra rápidamente en una vía en la que lo ven el especialista en neumología, el neumólogo en el hospital, y todas las pruebas que se le van haciendo se le hacen de manera rápida hasta que llega al comité de tumores y te toman las decisiones de manera multidisciplinar, con lo cual que yo creo que está en torno a menos de 45 días el paciente tiene que estar operado o tratado con un tratamiento sistémico o radical de radioterapia y quimioterapia, ¿no? Y esto es lo que es el diagnóstico precoz, y que yo creo que en Galicia en estos momentos está funcionando bien. Se paró un poco con la primera ola de la pandemia COVID, pero está funcionando bien. Otra cosa son las campañas de screening, que todavía efectivamente en cáncer de pulmón, como ha dicho Alberto, pues son discutibles, aunque sí que es cierto que hay estudios que han demostrado una mejoría en supervivencia, pero es cierto que es en pacientes fumadores. Nos dejamos ahí un amplio grupo de pacientes que no son fumadores, que no entrarían en esa campaña de screening. Por otra parte, es todo el tema de la, quiero añadir algo, es el tema de la logística. Nuestros servicios radiodiagnósticos están muy sobrecargados. Añadir esto todavía pues significaría una sobrecarga mucho mayor, y un tema también un poquito filosófico o ético, que quería llamarlo, que el Estado va a hacer unas campañas de screening para gastar un dinero para hacer un diagnóstico precoz de un determinado cáncer en pacientes que son grandes fumadores y con los cuales el Estado está sacando dinero de esos impuestos. Es como un poco surrealista, ¿no? Todo esto, ¿no? Yo también quería incidir en todo esto, ¿no? Siendo favorable como soy a todo lo que es el tema del screening, pero que tiene tiene otros puntos de vista. ¿Cómo se posicionarían, por lo tanto, en este sentido, en el del screening, cribados, de acuerdo con el modo con el que se está procediendo, por lo tanto, con esos matices que han ido apuntando? A ver, un screening es una prueba que se hace a población asintomática, cuyo objetivo no es detectar precozmente la enfermedad, sino modificar su curso clínico a través de esa detección precoz, ¿no? Tal y como está propuesto, el screening de cáncer de pulmón, como lo han propuesto algunos países, que por cierto no lo recomienda la Estrategia Nacional de Cáncer y tampoco lo recomienda actualmente un informe muy reciente hecho por Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias Europeas, que concluye que la relación beneficio-riesgo es incierta. Este screening beneficiaría a menos de la mitad de los pacientes diagnosticados actualmente con cáncer de pulmón. ¿Por qué? Como comentaba el doctor Vázquez, tenemos en torno a un 15% de sujetos que nunca han fumado, por lo tanto no entrarían. Tenemos en torno a un 10-15% de un tipo de cáncer de pulmón que se llama de célula pequeña, muy agresivo, donde se ha demostrado que el screening no es efectivo. Tenemos, por otro lado, sujetos con cáncer de pulmón que se diagnostican tras los 80 años o antes de los 50 años, según datos del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, están en torno a un 15% del registro. Y, por otro lado, tenemos sujetos que han dejado de fumar hace más de 15 años, no entrarían tampoco, y sujetos que podemos denominar fumadores sociales, que no alcanzan esa unidad que está programando este screening, que son los 20 paquetes año, que es equivalente a fumar un paquete al día durante 20 años. Bueno, pues toda esta gente no sería introducida dentro de este programa de screening, con lo cual el beneficio global en reducción de mortalidad por cáncer de pulmón sería escaso. Los estudios americanos lo que dicen es que este beneficio anda en torno a un 5% de reducción de mortalidad, y contra esto tenemos un coste enorme
y muchos falsos positivos, porque la mayor parte son falsos positivos. Un sujeto que se le dice, oiga, usted tiene un pequeño nódulo pulmonar, 8 milímetros, no sabemos si es o no un tumor, y le vamos a tener que volver a radiar dentro de 3, 6 o 9 meses para ver si hay o no hay crecimiento. Esto es una incertidumbre tremenda, que no ocurre con otros screenings que están aprobados dentro de cartera de servicios, como el cáncer colorectal o como el cribado de cáncer de mama con mamografía, donde si funciona bien, que funciona bien, a estas mujeres y a estas personas se les está confirmando o descartando la enfermedad en una cuestión de días. Esto en cáncer de pulmón no va a ocurrir. Sí, no, yo opino más o menos como él. Yo sí que, como me parece que esto habría que extenderlo a mucha mayor población, los estudios están hechos en una población muy limitada, con lo cual el beneficio, efectivamente, como dice Alberto, pues es mucho menor. Yo creo que había que invertir muchísimo más en lo que es en campañas de prevención, que no en campañas de screening, porque ese dinero lo vamos a poder necesitar para otro tipo de aspectos no sanitarios. A mí me parece que invertir, bueno, subir el precio de la cajetilla del tabaco y reducir los lugares donde se puede fumar, como pueden ser las terrazas, pueden ser los vehículos, las playas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la prohibición total de lo que es el fumar en un espacio público, a mí me parece absolutamente, o privado, excepto si quieres en tu casa, pero bueno, y con unas buenas campañas de publicidad, a mí me parece absolutamente básico, o campañas de deshabituación tabáquica. O sea, yo creo que eso es donde hay que invertir realmente, ¿no? Sí, además añadir que, como comentaba la doctora García Blanco, la deshabituación es importantísima, ¿no? Esa persona fumadora que quiere dejar de fumar, es fundamental favorecer su acceso a estos tratamientos, y es que además, consiguiendo que la gente deje de fumar o no fume, estamos evitando cáncer de pulmón, estamos evitando otros 11 tumores asociados causalmente con el tabaco, enfermedad respiratoria y enfermedad cardiovascular. Es infinitamente más coste efectivo. Gemma. Sí, en relación al diagnóstico precoz, ¿no? Desde la asociación aprobamos todas las medidas que se puedan tomar para mejorar la detección temprana, ¿no? Si bien es cierto que hay muchas dificultades para ello, pero sobre todo lo que queremos es apoyar la investigación en la detección temprana del cáncer de pulmón. De hecho, estamos financiando un proyecto que, si los resultados fueran positivos, se podría detectar a través de un análisis de sangre, ¿no? Al menos un porcentaje de los cánceres de pulmón, que está bastante avanzado. Entonces, creemos que es muy necesario invertir en investigación, porque la letalidad es muy alta en el cáncer de pulmón. Apenas el 15% de las personas que tienen un diagnóstico de cáncer de pulmón consiguen sobrevivir a los 5 años, ¿no? Y esto es porque el diagnóstico es muy tardío, es decir, realmente cuando se diagnostica el tumor ya está en un estado muy avanzado, y lo que creemos es que es fundamental invertir en investigación, porque igual que en otros cánceres en los que se ha investigado, se han encontrado fórmulas para tratar, es un requisito imprescindible el que se investigue para que este diagnóstico precoz pues salve la vida de muchas personas. Invertir en investigación. Bueno, vamos a hablar enseguida de investigación, de terapias, de cómo bueno, se ha ido avanzando también en este capítulo. Antes, también por este lado, parece que están coincidiendo mucho en que, sí, por las casuísticas de este cáncer, sobre todo lo importante es la prevención. Yo creo que no puedo estar más de acuerdo con mis compañeros de mesa, que la clave aquí es la prevención, es evitar el inicio y es ayudar al fumador a dejar de fumar, pero sobre todo evitar que nuestros jóvenes comiencen a fumar. Una cosa sobre el tabaquismo pasivo, que yo creo que ha habido un antes y un después de la normativa estatal del año 2005. Esta normativa establece que somos las comunidades autónomas los que tenemos que hacer un seguimiento del control del cumplimiento de la misma, y tenemos dentro del programa el Plan Anual de Inspecciones de Tabaco, que se hace desde el año, bueno, desde que se implantó la ley, desde el año 2006 está vigente. Este plan nos permite establecer un mínimo de inspecciones en cada una de las provincias, sobre todo en los ámbitos donde vemos que hay más incumplimiento de la ley, y nos permite reconducir. Pero sin ninguna duda la ley lo que ha hecho ha sido la protección
de la exposición pasiva de los fumadores también, de los no fumadores, pero también de los fumadores. Y es algo muy importante porque esta ampliación de espacios consideramos que tenemos que seguir avanzando en ello y de hecho estamos trabajando en una nueva ley en la que se van a ampliar esos espacios. No puedo estar más de acuerdo en que hay que aumentar el precio, que seamos el estanco de Europa, creo que, pero la accesibilidad de los jóvenes es importantísima. Entonces, sin ninguna duda, ese plan. Otra cosa que me gustaría decir sobre las inspecciones es que una vez que a lo largo ya de estos años, que ya son muchos y que se ha ido evolucionando y se ha evolucionado la normativa, hay algo que es constante y es que los resultados de estas inspecciones, solo el 17% aproximadamente, acaban en sanciones. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la ley se cumple mayoritariamente. Por lo tanto, algo que generó tanta expectación social cuando se implantó, que si la gente se iba a arruinar, que si iba a ser económicamente, no ha pasado nada, la población lo ha asumido perfectamente y no solamente eso, sino que en todas las evaluaciones de los proyectos que hacemos vemos que la población pide más. Son ellos los que están pidiendo que se amplíen espacios, que la normativa incluya, por ejemplo, los cigarrillos electrónicos o el tabaco sin combustión, que han ido apareciendo posteriormente a la normativa. Quiero decir, vamos avanzando poco a poco, pero sí que es muy importante y sin ninguna duda, la clave es la prevención. Yo lo tengo clarísimo. Sobre el screening, sé que se está haciendo un estudio, una evaluación y que están pendientes de un informe, pero ellos controlan muchísimo más del tema y, lógicamente, una vez que tengan los resultados será cuando se valore que si se puede realizar, si es importante, pero lo que tenemos todos claro que es que la prevención es la clave. Bueno, en los últimos años han llegado los biomarcadores, la inmunoterapia. También vamos a hablar de eso, de terapias. No sé si se puede hablar de revolución, pero sí al menos de gran avance, ¿no? en este ámbito en los últimos 20 años aproximadamente. Yo, hombre, desde luego el avance ha sido fantástico, ¿no? Porque se ha hecho una disección molecular del tumor y entonces para muchos pacientes hoy hay tratamientos que pueden prolongarles su esperanza de vida de manera muy significativa, ¿no? Esto ha sido un gran avance. Sí que me hubiese gustado ver el mismo avance de la misma manera que se han sabido, ¿no? En el ámbito de la investigación, hacer esa disección molecular para darle el tratamiento más adecuado a cada paciente en medicina personalizada, pero esto no se ha conseguido a la hora de saber qué fumadores van a desarrollar un cáncer de pulmón. Esto no se ha conseguido todavía, ¿no? Y por eso me gustaría hacer un poco de llamar la atención a la necesidad también de que se investigue en este ámbito, ¿no? Pero el doctor Vázquez de estos nuevos tratamientos sabe mucho más que yo. Sí, no, yo creo que el cáncer de pulmón es el paradigma después del GIS, el tumor del sarcoma del tracto gastrointestinal, que fue el primero, ¿no? en lo que es el tratamiento basado en su perfil molecular, ¿no? Pero es el gran paradigma de cáncer en el que tomamos las decisiones de manera personalizada, es decir, según su perfil molecular, según su esqueleto molecular, según las alteraciones moleculares que se producen, vamos a tomar la decisión sobre un tratamiento u otro, ¿no? En estos momentos ya disponemos ya de múltiples armas terapéuticas para tratar el cáncer de pulmón, ¿no? Aparte de las técnicas quirúrgicas que han mejorado y mucho, ¿no? Y que nos permite que el paciente llegue en mucha mejor situación a recibir un tratamiento posterior, adyuvante, las técnicas de radioterapia, que también nos permite tratar de una manera mucho más precisa a nuestros pacientes y con menores toxicidades, la quimioterapia que sigue ahí, las terapias dirigidas, que es lo que comentaba, que van a bloquear estas vías específicas de crecimiento del tumor, evitando que el tumor crezca a través de esa vía y controlando su crecimiento durante mucho tiempo, y estamos hablando de años, porque el pronóstico de estos pacientes que tienen una mutación, por ejemplo, en un gen, como puede ser el receptor del factor de crecimiento epidérmico, el EGFR, el ALK,
el ROS1, pues sus supervivencias son muy prolongadas. Estamos hablando de supervivencias que quintuplican probablemente lo que conocíamos antes en la enfermedad metastásica, en el estadio 4, ¿no? Y lo mismo con la inmunoterapia, que en aquellos pacientes que, bueno, como sabéis, lo que hace es estimular las defensas del organismo para que estos sean los linfocitos T que destruyen al propio tumor, no actúa sobre el tumor, y esto lo que ha conseguido también conseguir aquellos que responden, pues largos supervivientes, ¿no? Y la combinación de todo esto hemos conseguido, pues realmente que la supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón en los últimos años haya mejorado muchísimo. Y esto me sirve como inciso para una cosa importante, ¿no? Porque es que si nosotros queremos mejorar cada vez más la supervivencia de nuestros pacientes, hay dos cosas que son básicas. Por una parte, tener estos biomarcadores cuando nosotros veamos, el oncólogo vea por primera vez al paciente en la consulta, es decir, que estos biomarcadores debían entrar dentro de la cartera de servicio del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, de los sistemas autonómicos, que hubiera una determinación de estos biomarcadores en los centros de referencia, de tal manera que podíamos tenerlo on time en el momento que nosotros vemos al paciente en la consulta. Ahora no estamos, desafortunadamente, buscando la vida, lo tenemos habitualmente, pero nos estamos buscando la vida en ese sentido, ¿no? Y es algo que va a determinar mucho lo que es la supervivencia de nuestros pacientes. Y por otra parte, una cosa que también es muy importante, y es lo que es la equidad terapéutica, ¿no? En Galicia tenemos una gran suerte en ese sentido, porque tenemos el programa SOLES, que nos permite tener un acceso rapidísimo a las nuevas innovaciones terapéuticas para tratar a nuestros pacientes, incluso 3 años antes que en el resto de las comunidades autónomas españolas, ¿no? Una vez que la Agencia Europea de Medicamentos le ha dado su precio al fármaco y antes que el Ministerio de Sanidad le ha dado su precio, lo haya aprobado, y antes que el Ministerio de Sanidad le haya dado su precio, ¿no? O sea, que hay una inequidad terapéutica en el Estado, pero en Galicia estamos en una excelente situación en ese sentido, ¿no? Yo creo que todos son aspectos que influyen en lo que es en la supervivencia de nuestros pacientes. ¿Y el futuro nos permite ser aún más esperanzadores, ya que está en su caso en contacto directo con todo esto que nos está contando, con los tratamientos, con los pacientes, con el sistema? Sin duda, o sea, nosotros, date cuenta que antes el cáncer de pulmón lo que teníamos era carcinoma, se extinguía por su histología. El carcinoma microcítico, una entidad muy agresiva, como comentó antes Alberto, y después teníamos otras histologías que eran el escamoso y el no escamoso, entonces no escamoso había, pero por histología nada más, y los tratamientos que teníamos eran quimioterapia. Ahora lo que estamos haciendo, y cada vez más, estamos viendo las razones moleculares por las que se producen esos cánceres, a través de qué vía crecen, y estamos cada vez, todos los años están saliendo nuevos tratamientos para bloquear esas vías de crecimiento, para tratar este tipo de alteraciones. Entonces, es lo realmente importante. Y año a año van surgiendo nuevas alteraciones y nuevos tratamientos frente a esas alteraciones. Nos falta, ya digo, que todo esto debería entrar, y esto insisto, porque es importante, en la cartera, esta determinación en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Sí, a mí me gustaría destacar además que es importantísimo fomentar la investigación en este tumor, porque estamos hablando de un cáncer que causa un número de muertes al año igual a la suma en España de los fallecimientos por cáncer colorectal, cáncer de mama y cáncer de próstata, la misma. Y destacar también la importancia, en este caso, de la investigación cooperativa, porque desde el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, por ejemplo, se ha iniciado recientemente el Registro Español de Tumores Torácicos, que ha permitido, a falta de un registro nacional de tumores, pues incluir ya a más de 20.000 pacientes con sus características clínicas al diagnóstico, epidemiológicas y de tratamiento, y que está permitiendo conocer muchas cosas que antes no se sabían. Incluso dentro del propio Grupo Español de Cáncer de Pulmón, gracias a esta investigación cooperativa, pues con estudios como el NADIM, se están cambiando el paradigma de tratamiento, ¿no? Es decir, es ciencia hecha en España y de la que poco a poco se puede estar empezando a beneficiar pues la comunidad internacional. Esto es muy importante. Pero también es cierto, y coincide en esto, que realmente faltaría muchísima más inversión en investigación pública. Lo que es increíble que tengan que ser los grupos cooperativos de ámbito nacional o ámbito autonómico, o ámbito europeo, o que tengamos que depender de la Asociación Española contra el Cáncer, o que tengamos que depender fundamentalmente, porque el 99% de la investigación en estos momentos está en manos de la industria farmacéutica. Eso es la realidad, ¿no? Que no hay un programa de financiación pública que esté mucho mejor dotado
complicado económicamente, y eso es lo que ya que podamos acceder todos. Aprovechemos también para lanzar esas demandas, y además Gemma García Abril de la Asociación Española contra el Cáncer lo decía hace unos minutos, ¿no? El pilar, en este caso la columna vertebral de todo esto, ha de ser en el presente y en el futuro la investigación, tener fondos. Efectivamente, investigación, investigación y más investigación, es el resumen, ¿no? Y terminando un poco el tema anterior, equidad en el tratamiento a los pacientes, ¿no? El mensaje de la asociación es que todos los pacientes que tienen cáncer de pulmón en cualquier lugar de España tengan acceso a los tratamientos que ahora mismo hay disponibles, ¿no? Que se colabore entre los centros de investigación, las universidades y los hospitales, ¿no? Que se transfiera el conocimiento, que de alguna manera todo lo que se está investigando llegue a los pacientes, ¿no? Y no a los pacientes que están en un hospital determinado o en una comunidad determinada, sino que llegue a todos los pacientes, ¿no? Y hablando de investigación, pues efectivamente, la investigación es lo que sabemos que cura el cáncer, es decir, si ahora el cáncer de mama es un cáncer que cuando hay un diagnóstico no es, la mayoría de las mujeres sobreviven, el nivel la tasa de supervivencia es muy alta, ¿no? Es un cáncer que nosotros llamamos de éxito, ¿no? Y otros cánceres podrían serlo igual si se destinaran los recursos que son necesarios. ¿Qué pasa? En España no llegamos a los niveles que hacen falta ni de I+D, ni de fondos destinados ni públicos ni privados, ¿no? Porque es cierto que en el ámbito público hay mucho que mejorar, como comentaban los compañeros, ¿no? Pero también en el ámbito privado, el otro día nos comentaba la directora de la Fundación Científica de la Asociación que en Inglaterra una asociación como la nuestra, como la Asociación Española contra el Cáncer, destina 500 millones de euros a investigación en cáncer, ¿no? Nosotros anualmente destinamos 25 y somos la entidad que más fondos, 25 millones de euros al año, y somos la entidad que más fondos destina a investigación en cáncer en España, ¿no? Entonces yo creo que creemos que queda mucho por hacer, que se puede también modificar la ley de mecenazgo para que las empresas puedan aportar también a investigación en cáncer y la investigación mejore, ¿no? Y se pueda dar más estabilidad a los grupos de investigación, mejores salarios, porque hay mucha fuga de cerebros, se pueda, bueno, a veces los investigadores nos dicen es que perdemos más tiempo solicitando fondos a veces que investigando, ¿no? Porque se les termina un proyecto y tienen que empezar otro, hace falta estabilidad. Y realmente el objetivo de la asociación es que en 20 años, en lugar del 50-60% de supervivencia que hay ahora, pues estemos en un 70%, gracias a la inversión en investigación, y que todos los pacientes puedan acceder efectivamente a los resultados de esa investigación que está demostrando día a día que los tratamientos funcionan y son eficientes y mejoran la supervivencia. María Jesús, un reto al que ojalá lleguemos. Bueno, yo creo que la investigación sí es importante en cualquier ámbito. En medicina es crucial, es el avance, es por donde podemos ir avanzando. Creo que es un reto de toda la sociedad, que todos tenemos que reclamar cada vez más fondos para que haya investigación sobre temas, y particularmente en este caso del cáncer de pulmón, pero de cualquier otro problema de salud que pueda aparecer. La investigación, creo que no cabe ninguna duda que es la manera de avanzar. Quería comentar una cosa que me parece interesante en esto de la investigación, y que debería haber una equidad en el acceso a la investigación en todos los centros. No me refiero a que todos los centros tengan la misma capacidad de investigar, sino que hay una transparencia de saber lo que se está haciendo en otros centros y una facilidad por parte de la Administración para que nuestros pacientes puedan ser trasladados a esos centros y tener acceso a esa investigación, a esos ensayos clínicos. Me parece importantísimo, ¿no? También. En el caso, Gemma, de las asociaciones, como la vuestra, la Asociación Española contra el Cáncer, que nos acerca precisamente a los pacientes, a las realidades, a las historias que hay detrás, ¿qué necesidades sobre todo detectáis? Vamos a ver, desde los pacientes que llegan a la asociación tienen diferentes necesidades, ¿no? Es decir, hay por un lado necesidades de atención psicológica, ¿no? Un primer impacto, una palabra como cáncer, ¿no? Es un mazazo para cualquier persona, para cualquier familia.
Antes no se pronunciaba ni siquiera esta palabra, aún nos llega gente que lo llama la cosa o lo llama o no lo llama, ¿no? Tengo eso, o no se utilizaba la palabra cáncer. Sigue siendo en muchas familias un tabú y realmente hay mucho miedo frente al cáncer. ¿Qué creemos que es imprescindible? Que haya una atención a los pacientes desde el primer momento, una atención psicológica, lo que nosotros llamamos primer impacto, porque es cierto que es una enfermedad médica, ¿no? que tiene una problemática clínica muy grave, pero asimismo tiene consecuencias en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito económico, en el ámbito social, ¿no? Porque realmente una persona que tiene un diagnóstico de cáncer, además de la incertidumbre, va a tener que enfrentarse a problemas reales por pérdida de trabajo, por cuidados, porque necesita que alguien lo cuide, ¿no? o porque necesita ser cuidado. Hay muchas personas con cáncer que viven solas y que no tienen esa red familiar de apoyo, ¿no? Entonces, cuando hay un diagnóstico de cáncer, de cáncer de pulmón, que es uno de los más frecuentes de Galicia, nosotros lo que vemos es que hay muchas necesidades asociadas y que esas necesidades, desde las asociaciones de pacientes, desde la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no? Intentamos dar apoyo, porque no es solo el tratamiento, sino que es todo un acompañamiento a lo largo de un proceso que es en muchos casos muy difícil y muy complicado. No sé si queréis apuntar aquí algo sobre también esas necesidades que explica Gemma tienen. Bueno, yo creo que la atención del cáncer tiene que ser una atención integral, ¿no? que precisamente pueda esa persona a la que se le ha diagnosticado un tumor tenga una red, si no la tiene familiar, que pueda disponer de ella. Pero también creo que hemos avanzado mucho, aunque estoy segura que sigue habiendo gente que le llama a eso por miedo. Sí que se ha normalizado, quiero decir, la enfermedad. Hace unos años tener cáncer se escondía o la gente ni siquiera lo nombraba. Yo creo que en eso sí que, y eso es muy importante, porque eso va a hacer que la gente acuda antes al centro de salud, que acuda antes y que el diagnóstico pueda ser más precoz, ¿no? Sí, yo creo. Nosotros, en el caso concreto del cáncer de pulmón, ¿no? Dentro del Grupo Español de Cáncer de Pulmón lo hemos denominado de alguna manera la otra pandemia. Ahora tenemos una pandemia, pero por volumen de casos y por volumen de fallecimientos es casi también una pandemia silenciosa, ¿no? Porque si, creo, la sociedad fuese consciente con los datos que aquí estamos transmitiendo por número de fallecimientos, probablemente desde la sociedad como ciudadanos somos capaces de presionar un poco a las administraciones acerca de la necesidad de invertir fondos públicos en la investigación de este tumor, ¿no? Estamos hablando de un tumor que comentaba Gemma antes, tiene una supervivencia a los 5 años de en torno al 15-20%. Es decir, tiene una letalidad altísima, incluso con los avances que ha habido en los últimos años, que han sido muy importantes. Lo que pasa es que con una letalidad tan elevada no ocurre lo que afortunadamente ocurre con otros tumores, como es el caso del cáncer de mama, ¿no? Hay mucha supervivencia, muchas mujeres supervivientes. Supervivencias a 5 años del 85-90% frente al 20%, ¿no? Entonces es muy importante organizarse para que se haga más investigación y, desde mi punto de vista, investigación en esos tipos de cáncer de pulmón tan recalcitrantes como fue denominado el cáncer microcítico, el cáncer de célula pequeña, por la organización National Cancer Institute de Estados Unidos, precisamente por ese concepto de tremenda agresividad, pero que solo, entre comillas, afecta en torno a un 15% de todos los casos de cáncer de pulmón, pero es que un 15%, con las cifras en las cuales estamos hablando, significa un número absoluto importantísimo, ¿no? Y volviendo al tema de las familias y demás, yo recuerdo un curso, una sesión también a la que asistía, en donde había pacientes, y los pacientes, las mujeres, y mujeres con cáncer de pulmón, estamos hablando de que el cáncer de pulmón, en números absolutos en mujeres españolas, su mortalidad en mujeres ha aumentado un 120% desde el año 2003 hasta la actualidad, y que en 4 o 5 años va a ser el tumor más mortífero en mujeres españolas, y las mujeres con esta enfermedad estaban preocupadas acerca de cómo iban a organizar su casa.
pues quién iba a la compra, quién... Bueno, estas cosas, ¿no? Estamos hablando de mujeres de 65, 70 años y muy preocupadas por este tipo de apoyo, organización. Les coge el diagnóstico muy descolocadas y es algo que está empezando a ser frecuente. Quiero escuchar enseguida al doctor Vázquez en relación a esa realidad que describía Gemma de los pacientes. Antes, Alberto, un asunto también a comentar contigo. Importancia de la implantación de ese Código Europeo del Cáncer. Sí, el Código Europeo contra el Cáncer son una serie de recomendaciones hechos por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, que depende de la OMS, publicada en 2014, y son recomendaciones, se pueden encontrar en castellano, en la web. Son 12 recomendaciones para población general para reducir la probabilidad de desarrollar cualquier tumor, ¿no? De estas 12 recomendaciones tenemos 4 dirigidas no específicamente, pero sí que afectan directamente al cáncer de pulmón. La primera, no fumar. La segunda, evitar la exposición a humo ambiental de tabaco en cualquier entorno. En el punto número 8 tenemos evitar la exposición a sustancias carcinogénicas en el ámbito laboral. Sabemos que hay muchas ocupaciones en donde esto ocurre. Y en el punto 9, averiguar si hay niveles elevados de radón en el domicilio y, si es así, actuar frente a esto, ¿no? Yo creo que es muy significativo que el Código Europeo contra el Cáncer incluya 4 elementos directamente relacionados con el cáncer de pulmón. Importante, además, sé que todos ustedes también tengan esa información en ese sentido. Doctor Vázquez. Sí, yo sobre el tema de los pacientes quiero decir que sí que es cierto que lo que es la palabra cáncer, la enfermedad como tal, se ha desestigmatizado mucho en los últimos años, sin duda, y eso también ha ayudado los medios de comunicación, pero yo creo que en concreto el cáncer de pulmón quizá un poco menos, ¿no? Por su relación tan estrecha con el tabaquismo, ¿no? Y ese sentimiento de culpabilidad que tienen nuestros pacientes, ¿no? Y en ese sentido, pues que tenemos que trabajar en ello, sobre todo porque también hay que tener en cuenta que hay un porcentaje de pacientes que no lo desarrollan por culpa del tabaco, ¿no? Y por otra parte también incidir en otro aspecto muy importante sobre los pacientes. Yo creo que hay que desarrollar más lo que es la ayuda psicológica que tenemos en nuestro centro, porque eso son esferas importantes, la esfera psicológica, la esfera emocional, la esfera laboral, la esfera social, de relación con su familia. Ese tipo de cosas yo creo que tenemos que desarrollarlas cada vez más, y yo creo que en estrecha colaboración con las asociaciones de pacientes, obviamente, de ámbito global o de ámbito local. Tenemos que seguir trabajando en ello desde nuestros servicios y nuestros hospitales. Y por otra parte, yo creo también que incidir en algo importante, que es el tema de cada vez que se va a dar cada vez más importancia a la participación de los pacientes y las asociaciones de pacientes en las decisiones que se toman en relación con el cáncer, tanto a nivel de diseño de ensayos, porque no es lo mismo los objetivos que nos planteamos nosotros con los que se puede plantear, o son más importantes para un paciente, tanto a nivel de participación en órganos de decisión a nivel nacional para la aprobación de determinados fármacos, y también, y esto también es muy importante, incluso en las decisiones que se tomen en los hospitales, incluidos los comités de tumores, un determinado tratamiento. Bueno, pues hoy a través de... Sí, María Jesús. No, me gustaría simplemente, porque llevamos mucho tiempo hablando del cáncer de pulmón, y estoy segura que los que nos están escuchando asociar tabaco y cáncer de pulmón lo tienen clarísimo. Sin embargo, hay 2 cosas que son muy sencillas, que todo el mundo las va a entender. La Organización Mundial de la Salud dice que la exposición pasiva no tiene un nivel seguro de exposición. Eso quiere decir que cualquier exposición en cualquier momento es un riesgo para la salud. Y de la misma forma, cualquier consumo, es decir, cualquier consumo. Es que me estoy acordando de los fumadores que dicen que fuman poco, ¿vale? Entonces, fumar, o fumas o no fumas, lo otro no vale. Eso por una parte. Y por otro lado, la ley nunca puede llegar a los hogares, porque es el ámbito privativo y ahí la ley no llega. Es responsabilidad de los padres y de los tutores la no exposición de los más pequeños, porque precisamente hay unas patologías específicas en los niños expuestos al humo de tabaco de forma involuntaria. Por lo tanto, dejar de fumar siempre es bueno a cualquier edad y en cualquier momento de la vida, y animar a aquellos fumadores que nos están escuchando a que se dirijan a su centro de salud y que busquen ayuda en el proceso de abandono. Bueno, un fantástico apunte para concluir, porque se dirige directamente a los que nos han seguido en este encuentro digital. Importantísimo acercarnos
a la realidad de este cáncer, el cáncer de pulmón, con estas cifras crudas. Se lo han expuesto además de una forma muy clara, muy divulgativa nuestros 4 invitados, con realismo, pero también con esa esperanza a la que nos agarramos, en este caso de la mano del avance de la investigación, así que necesarios esos fondos para conseguirlo. Gemma García Abril, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en A Coruña, gracias por habernos acompañado. Gracias. Sí. Sergio Vázquez, el jefe de oncología de Lula del Hospital Universitario Lucus Augusti, gracias también. Gracias a vosotros por dar visibilidad a esta patología. Alberto Ruano, el coordinador de epidemiología del Grupo Español contra el Cáncer. Gracias, Alberto, también por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y María Jesús García Blanco, la coordinadora de ese programa galego Vidas en Tabaco. Gracias también. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, esperamos que haya sido de su interés, que hayan tomado muy buena nota y que lo apliquen también en su día a día. Gracias, como siempre, por su atención.